gracias por acompañarnos en esta nueva edición 2025 del programa Literatura y Vino, organizado por la Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura. Un año más en que, junto a destacados panelistas, se analizarán las obras de los más importantes escritores contemporáneos. Para iniciar esta cita con la literatura, hemos invitado al doctor Marcelo Báez Mesa, quien nos hablará de la obra La clase del griego de la escritora coreana Han Kang. Marcelo Báez Mesa nace en Guayaquil en el año 1969. Es miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente del español, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito, catedrático universitario, poeta, cuentista, novelista, editor, traductor y crítico de cine. Es autor de 18 libros, 6 poemarios, 3 libros de cuentos, 5 novelas y 4 de crítica de cine. Ganador de 9 premios nacionales de literatura, entre los que se destaca el Aurelio Espinosa Poli, y del Premio Internacional del Relato Breve Jorge Salazar, organizado por la editorial Pilpinta. Doctor, es un honor muy grande compartir este encuentro con usted. Al iniciar este programa, les ha sido entregado un sobre en el que le solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Agradecemos de antemano esta colaboración. Sin más preámbulos, con nosotros el doctor Marcelo Báez. Buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia.
en primera persona del femenino singular y confiesa haber estado en Ginebra, pero que nunca había ido a la tumba de Borges. Sin embargo, conoce muy bien los pormenores de la tumba. Esta tumba en la que la lápida tiene grabada la siguiente frase: él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos. Él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos. Luego esta voz femenina empieza a hablar de la relación de Kodama con Borges, que de cierta manera se reproduce dentro de la novela, esta relación profesor-alumna, maestro-discípula, y una relación que trasciende lo académico y que va más allá de lo material, una relación que es una confluencia de almas entre el docente y la discente. Y la autora, muy bien informada, nos habla de un escritor que precisamente analiza la lápida, no nombra a Martín Adis, que en su libro Siete guerreros nortumbrios le dedica más de 150 páginas solamente a hablar del origen de las runas escritas sobre la lápida y que tienen esta frase que acabo de leerles. A diferencia de Martin Hadis, la voz femenina que habla en el prefacio dice que la espada se refiere a la ceguera. Cuando se lee en la lápida, él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos, se refiere a que ese filo acerado entre dos personas, entre Borges y Kodama, es una metáfora de la ceguera. De esta manera, con este comienzo auspicioso, la obra entra en una serie de fragmentos que se desarrollan a través de una delicada prosa poética y se van interpolando poemas en coreano, en griego, y a ratos también toma la forma de un diario onírico y también un dietario que es cualquier cosa menos un diario normal. Es un diario intrínseco que explora el trayecto, el recorrido de este alma atormentada, que es la de la mujer afásica, más la del hombre que se está quedando ciego. De esta manera, Han Kang construye un universo donde las palabras son tanto prisiones como portales hacia la libertad. La protagonista, al sumergirse en las complejidades sintácticas y morfológicas del griego antiguo, comienza a establecer nuevas conexiones neuronales que, si bien no le devuelven el habla, le proporcionan un nuevo lenguaje para habitar el mundo. Y ella empieza de esta manera a escribir poemas en griego clásico dentro de la clase. Hay un capítulo en el que un condiscípulo se acerca a ella, le quita el cuaderno, avisa al profesor que la compañera X nunca se la nombra, como tampoco se sabe el nombre del profesor, está escribiendo un poema en griego antiguo. Entonces es interesante cómo esta mujer afásica, que se hace nudos con los ideogramas coreanos y chinos, que apenas puede manejar un flujo de conciencia normal, tiene un talento oculto para decir el mundo en un griego clásico. Los textos que se analizan en estas clases de griego son textos esencialmente de Platón. Y
los momentos más interesantes de la clase es cuando el profesor se aleja del texto original y se pone a analizar cuestiones filosóficas, cuestiones de la poética del lenguaje, revisión de conceptos griegos básicos que van tomando forma al dialogar con las acciones que se van narrando dentro y fuera de la clase. De esta manera, el estudio de griego clásico que emprende la protagonista no es meramente un ejercicio académico, es una búsqueda existencial. Han Kang plantea que las lenguas clásicas, lejos de ser reliquias, son repositarios de formas de pensamiento y cosmovisiones que nuestra era de inmediatez y comunicación fragmentaria ha perdido. El griego clásico, con su intrincada morfología y su rica capacidad de matizar las acciones mediante diferentes voces verbales, representa una forma de conocimiento que trasciende la mera comunicación y que nos lleva a esferas de conocimiento inusitadas. En un pasaje revelador, Han Kang escribe lo siguiente. Cito: nunca antes se había topado con un idioma de reglas tan complicadas. Los verbos cambian de forma según el caso. El género no coincide con el número del sujeto. Y de acuerdo al tiempo, al modo y a las tres voces, todo va cambiando. Fin de cita. Esta cita no solo describe la complejidad lingüística, sino que también alude a una forma de pensamiento que reconoce la complejidad de la experiencia humana. Las tres voces del griego, activa, pasiva y media, ofrecen matices que muchas lenguas modernas han perdido, especialmente la voz media, cuya acción recae sobre el sujeto, sin ser completamente pasiva ni activa. La voz media es un punto intermedio entre la acción y la pasividad, reflejando así la complejidad de nuestra interacción con el mundo. La clase de griego es así una poderosa reflexión sobre el papel de las lenguas no hegemónicas en un mundo dominado por el inglés. Han Kang, al recibir el premio Nobel, se convierte en la primera escritora coreana en recibir tal distinción, señalando un cambio de paradigma en lo que es el reconocimiento global literario. De esta manera, el premio es algo simbólico porque se erige como una presea alternativa a una lengua alternativa. La novela plantea un fascinante paralelismo. Así como el ocaso de la civilización griega coincidió con el declive de su lengua, el actual reordenamiento geopolítico Oriente-Occidente atestigua el relato de la decadencia de Estados Unidos como potencia hegemónica, lo cual también podría ser un cambio de paradigma lingüístico en lo global. El inglés, que ha funcionado como lengua franca durante décadas, esa lengua que se habla en los puertos, en los muelles, que sirve para el argot comercial, podría ser una lengua que está cediendo espacio a otras tradiciones lingüísticas, en este caso el coreano, y lenguas orientales que están ganando visibilidad y reconocimiento. Y ni siquiera quisiera entrar en un párrafo dedicado al K-pop. Y la importancia del cambio de paradigma a tener a las cantantes de Blackpink por separado, haciendo una carrera en el cine y la televisión y en la música misma, logrando
la atención global, fin del paréntesis. Han Kang ofrece una reflexión profunda sobre la vida de las lenguas. Una vez que alcanza su cota máxima, cito, una vez que alcanza su cota máxima, la lengua cambia hacia formas más sencillas, descendiendo en una cueva suave y gradual. En cierto modo, se trata de un deterioro, de su decadencia, pero desde otro punto de vista supone un avance. Las lenguas europeas de hoy en día son el resultado de un largo proceso de evolución que las hizo menos estrictas, menos elaboradas y menos complicadas. Es por eso que cuando leemos a Platón, saboreamos la belleza de una lengua arcaica que alcanzó su cenit hace siglos. Fin de cita. Esta reflexión encapsula una visión cíclica del desarrollo lingüístico. Las lenguas son organismos vivos, nacen, florecen, alcanzan un clímax, se transforman luego. Lo que podría percibirse como deterioro es en realidad una adaptación a nuevas realidades sociales y comunicativas, por ejemplo el Spanglish. Sin embargo, este proceso implica también pérdidas, matices expresivos, complejidades que permiten articular ciertos aspectos de la experiencia humana de manera mucho más precisa. La luz del logos lo mantiene evidente, escribe Han Kang, estableciendo un juego de palabras profundo. En griego, logos significa tanto palabra como razón o conocimiento. Así, mientras la luz física se desvanece para el profesor, la luz del entendimiento que proporcionan las palabras griegas permanece intacta, incluso se intensifica. De hecho, entre paréntesis, la palabra alumno, alumnus, sin luz, implica que el profesor, el maestro, el docente, le da la luz a su discípulo, en este caso discípula. Y también en la historia parece ser al revés, cada uno se da la luz que el otro va perdiendo, ya sea la afasia, que es la oscuridad del no decir, y la ceguera, que es el enorme paréntesis del no ver. La protagonista sufre de afasia tras un trauma que viene de su divorcio, la muerte de su madre, el pleito jurídico de perder la custodia de su hijo, y eso le lleva a no hablar. Es interesante esto porque la novela nace de un episodio de bloqueo creativo. La novela nace de un episodio de bloqueo creativo de la autora coreana que durante un año no pudo ni leer ni escribir y que, cosa curiosa, solamente podía leer a Borges dentro de la confesión del bloqueo creativo durante un año en que no puede leer ni escribir. Resulta que el libro que es el budismo de Jorge Luis Borges es el único que puede hojear, revisar, releer. Y es un libro que es el budismo que está referenciado dentro de la novela en el primer acto y que resulta una especie de luz para el personaje protagónico porque le permite adentrarse en este mundo de las literaturas orientales y los únicos detalles que da la trama sobre el quehacer del personaje tiene que ver con su condición de profesora, poeta antologada en una muestra internacional, columnista de una revista quincenal, miembro del comité editorial y haber estado 6 años manejando una editorial universitaria independiente. Entonces, este personaje cuyas características acabo de dar es la que pierde la voz e intenta recuperarla
tomando este curso de griego. Pero esto nos lleva a la gran pregunta, ¿por qué aprender una lengua muerta cuando no puede comunicarse en la suya propia? Y en este caso particular, que el personaje ni siquiera puede hilar los ideogramas del coreano y del chino, que se hacen nudos con cada uno de los componentes visuales de los trazos, escoge para fines curativos aprender el griego clásico. Sin embargo, Han Kang transforma esta aparente contradicción en una profunda metáfora. El estudio del griego se convierte para la protagonista en una forma de reapropiarse del lenguaje desde un lugar nuevo, un lugar no contaminado por el trauma. Particularmente significativo es el descubrimiento que hace la protagonista de la voz media en la gramática griega. A diferencia de las voces activas y pasivas, ya lo dije minutos atrás, la voz media son acciones que recaen únicamente en el sujeto. Y esto es una metáfora de la condición de la protagonista, ni completamente silenciada, ni completamente capaz de expresarse. Ella está en un limbo, en un estado intermedio, donde su interior vibra con palabras que no pueden materializarse, que están en la novela, que existen en la novela, pero que ella no puede verbalizar y darles vida acústica. Es por esto que la novela está impregnada de referencias filosóficas griegas que enriquecen el tejido narrativo. El profesor, por ejemplo, les explica a sus alumnos que para Platón el estudio de la filosofía es la búsqueda del arete, o sea, la virtud, la excelencia. Esta búsqueda no es meramente intelectual, sino existencial, una forma de vivir aspirando a la belleza y la verdad. Particularmente reveladora es la clase donde el profesor señala la semejanza etimológica entre dos verbos griegos, padecer y aprender, que comparten la misma raíz. A los europeos les cuesta mucho, cito, a los europeos les cuesta mucho aprender el griego clásico, del mismo modo que a los coreanos les cuesta leer un clásico chino. Explica el profesor sugiriendo que todo aprendizaje profundo implica una forma de padecimiento, desestabilización de las certezas previas que teníamos. Esta noción conecta con la experiencia de la protagonista, cuyo aprendizaje del griego representa una forma de padecer para sanar, para poder encontrar un nuevo equilibrio. El sufrimiento se convierte así no en un obstáculo para el conocimiento, sino en su condición necesaria. La clase de griego se estructura como un diálogo no socrático, no platónico, pero imposible, entre dos soledades: el profesor que se queda ciego y la alumna que no puede hablar. Esta imposibilidad de que profesor y alumna se encuentren en algún punto de la realidad es lo que se refleja en la misma estructura de la novela. Una estructura que alterna entre pasajes en prosa, fragmentos poéticos en griego y en coreano. Esta fusión de géneros literarios evoca obras de Borges, quien frecuentemente y curiosamente publicaba libros parecidos que combinaban prosa y poesía, como La Cifra, Los Conjurados o El Oro de los Tigres, libros de los cuales la autora parece haber tomado una estructura modélica. Está la mención a la novela del libro que es El Budismo de Borges, que es un libro de cabecera de la protagonista, ya lo dije, y que es un libro que curiosamente él lo escribe no solo, sino en colaboración con Alicia Jurado, lo cual hace que una vez se repita el tándem escritor, alumna, profesor, alumna, Borges, Kodama, profesor ciego, alumna afásica. Está también, ya lo dije, la alusión a la inscripción en la tumba de Borges, y todas estas alusiones borgianas no son casualidad.
representan un reconocimiento a la visión borgesiana de la literatura como un diálogo entre tradiciones aparentemente dispares. Al igual que Borges, quien anticipó la importancia de las literaturas orientales en el mundo, Han Kang ha construido un puente entre Oriente y Occidente, entre lo antiguo y lo contemporáneo, entre palabra silenciada y palabra que habita el silencio. La clase de griego puede leerse como la constatación de un amor imposible entre lenguas antiguas y contemporáneas, entre formas de pensamiento que ya no existen plenamente y nuestra forma actual de habitar el mundo. Sin embargo, en esta imposibilidad reside también su belleza, como la inscripción en la tumba de Borges, la novela de Han Kang es un testimonio que a pesar de las barreras lingüísticas, temporales y culturales, el diálogo entre tradiciones diferentes sigue siendo posible y necesario. En un mundo cada vez más interconectado, pero también más homogeneizado lingüísticamente, Han Kang nos recuerda la importancia de preservar la diversidad de formas de expresión humana. Su novela sugiere que quizás en el estudio de lo aparentemente muerto, una lengua antigua, una tradición olvidada de la literatura, podemos encontrar nuevas formas de vida y expresión para nuestro presente. Como el griego clásico que sigue vivo en las aulas donde se estudia y en los textos que se traducen, las voces silenciadas por la fascia, por la hegemonía cultural, por la historia, pueden encontrar nuevos canales de expresión en el padecimiento del aprendizaje, en la dificultad de la traducción, en la imposibilidad del encuentro completo entre tradiciones, está también la posibilidad de una comunicación más profunda y auténtica. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es un exceso, así que sí me gustaría que hable. Para ampliar un poco más, ¿en qué época se da la historia? O sea, seguramente es un momento donde él no se pasa y no puede recordar todo y es mucho para hablar. Años 80, época de posrevolución cultural china, conflictos en Seúl con la dictadura de entonces. Esta problemática es la que se traduce dentro de la obra, que un poco esa crisis política lleva a la protagonista a migrar fuera del país para hacer estudios académicos en otro país. La única obra que se nombra dentro de la novela es ¿qué es el budismo? Que es un libro de ensayos que él escribe con Alicia Jurado y que constituye una introducción al budismo, ¿no? Y es dentro de esa obra que el personaje principal hace una serie de anotaciones, ¿no? Entonces, les leo lo que dice en el primer acto. El libro de Borges resultó ser un texto introductorio al budismo de fácil comprensión, de modo que lo terminé enseguida y quedó arrinconado en la estantería.
Pasó el tiempo y ya en la universidad leí en alemán los cuentos de Borges y una biografía crítica del escritor argentino. Fue entonces cuando volví a leer su libro sobre el budismo con otro ánimo. Esta mañana me acordé de nuevo de este fino libro de color verde de Borges y lo saqué del baúl que guardaba en el trastero. Mientras pasaba una página a otra, descubrí una anotación mía hecha con trazos rápidos, debajo de una frase de Borges que decía: el mundo es una ilusión y la vida es un sueño. Podía leerse mi anotación, pero ¿cómo es posible que sea tan nítido ese sueño? ¿Cómo puede ser un sueño si mana la sangre y brotan las lágrimas calientes? Al lado de esta frase mía había escrito vida en alemán y luego lo había tachado con una línea gruesa. Era mi letra sin lugar a dudas, pero no me acordaba de haberla escrito. Lo único que reconocí fue la tinta de color azul marino que usan los estudiantes alemanes para tomar apuntes. Abrí el cajón del escritorio y saqué mi viejo estuche de piel de color gris. Según recordaba, la pluma estilográfica estaba dentro. La había usado cuando llegué a Alemania hasta el segundo año de universidad, cambiándole el plumín infinidad de veces. Y esto como constatación de una mujer que vive entre libros, vive entre líneas, vive entre referencias y que incluso cuando Borges hace alusión a la vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca, que es la línea que ella cita, ella siempre tiene un pensamiento para hacerle contrapeso, ¿no? Tan anotable como el pensamiento de Borges dentro del libro de Borges, ¿no? Manías de algunos escritores de dejar huellas en lo que leemos a través de la escritura, lo cual denota que cuando leemos a los escritores nos estamos leyendo a nosotros mismos y nos reescribimos a nosotros a través de esas anotaciones. Y toda esta novela podría leerse como La tumba en la lápida de Borges en Ginebra. Esta novela es una lápida de una relación imposible entre el profesor y su alumno. Esa falta de comunicación y necesidad de expresar no tendría que ser dificultar en aprender otra lengua, el espacio de libertad, tal vez no tendría que ver con la represión que había sufrido la represión política. No sé si no podríamos relacionarlo con eso. Sí, claro que sí. La autora en algunas entrevistas dice cuánto le marcó la guerra civil a ella. Sus padres eran activistas políticos, escritores también, al igual que sus hermanos, y que de niña, a los 7 años, había encontrado un libro con fotografías de la masacre en Seúl, y que eso le había dado pie a ella para poder escribir no solamente estas, sino otras obras, ¿no? El silenciamiento a la mujer, o el silenciamiento a secas, está presente en toda la novelística de Han Kang. La vegetariana, de hecho, es un tríptico con 3 voces que dan cuenta de una mujer silenciada, ¿no? Pero eso en cuanto a contenido, ¿no? Esta es una novela que en lo formal maneja mucho lo fragmentario, esa miscelánea borgiana entre cuento, poema, poema en prosa, poesía. A ratos leemos un poema en griego con una traducción al lado. Leemos Sueños de ella,
anotaciones, observaciones. Es una novela de libre forma, ¿no? Bastante ambiciosa en su descomposición fragmentaria, que un poco refleja el mundo enmudecido de ella. Claro, la novela ya estaba publicada cuando ella gana el Nobel, sí, sí. Sí, y la autora va a publicar, está preparando algo para este año, segundo semestre de este año. Me parece interesante la conexión que ella ha tratado de hacer con su obra hacia el mundo occidental. Una consulta con respecto a la biografía de la autora. ¿Cómo ella descubrió Borges? ¿Con qué obra descubrió a Borges? Porque, bueno, de lo que yo he estudiado de las obras de Borges, toca mucho la temática del caos, Borges. Pero yo quisiera saber a partir de qué obra se inspiró. O sea, usted mencionó el budismo, pero ¿qué otras obras más dentro de la biografía del autor? Como dije en la exposición, se nota que ha leído mucho Los Conjurados, La Cifra, ha leído El Oro de los Tigres, esos libros misceláneos de Borges de corta extensión donde mezcla prosemas con poemas y que va intercalando poesía y narraciones muy breves. Tiene esa fragmentariedad borgiana de esos libros específicamente, ¿no? Además de la obra que acaba de resumir un poco, ¿qué otros libros nos recomendaría? La vegetariana. La vegetariana, sí. Que es la mujer silenciada, sometida a una represión porque vive en un mundo carnívoro, donde un poco más en cada reunión estás obligada a comer todas las carnes que se te ofrecen en el menú. Entonces es un tríptico, 3 voces, el esposo, el amante y la hermana de la protagonista. En este caleidoscopio narrativo van auscultando esta condición que es completamente rebelde, ¿no? El no querer comer carne en un mundo donde impera lo carnívoro. Y es la novela que te recomendaría. Sí, sí, es como esta patología de la afasia, ¿no? Que es el no poder devorar las palabras, el lenguaje, el no poder asumir la carne lingüística y poder verbalizarla, ¿no? Eso del verbo hecho carne aquí no aplica por la afasia y es la obsesión de esta mujer que intenta escribirse, sobreescribirse a partir de esa oquedad, que es esa
esa lengua que siempre le está faltando y que ella tiene que reconstruir de manera silenciosa y reprimida. Esta no la leí en la clase de griego, pero en la vegetariana sí sentí esa necesidad de comunicarse, no poderse comunicar. Y aparte del personaje de la vegetariana, me voló la mente fue las imágenes del señor, de la madre, la presentación. Yo veía como haber hecho una película, cuando ella describe lo que pinta, lo que le pone en un cuerpo a ella, eso me pareció una forma de expresarse. Sí, es una escritora muy, muy sensorial y muy sinestésica. Y sus personajes son una galería de casos médicos patológicos, dijo la compañera acá, muy interesantes, ¿no? Porque hace de cada patología un personaje para cada novela, ¿no? Entonces es fascinante. Yo añadiría que en la clase de griego, lo que fue el sentido que predomina es esta sensación, no, sentido, lo que fija no lo visual, sino la sensación interna y física. Logra, yo creo que el escritor se busca mucho en lo que siente, ¿no? Cuando se queda paralizada. Yo creo que hay mucha. Ella escribe vegetariana esta obra cuando sacó La vegetariana del 2012. Vegetariana del 2012 y esta es del 2011. Son de la misma época, sí. Ignoro si estaba en Alemania en esa época, pero lo que sí puedo decir es que parte del boom en Occidente se debe a la traducción de la vegetariana por una traductora coreana que estudia literatura en Buenos Aires. Y ella, esta traductora, es la que es la culpable, entre comillas, de dar a conocer a Han Kang. Y una editorial independiente ya desaparecida, no recuerdo el nombre, es la que publica La Vegetariana y es la que crea el boom, al menos en esta lengua. Y esta traducción es solamente uno de los tantos acontecimientos felices de esta autora que es multipremiada, ¿no? Tiene todos y cada uno de los premios más importantes, incluyendo el Nobel. Así que cómprenla, vale $12, está en Mr. Books, Libremundi. Si dan mi número de cédula, les dan el 10% de descuento. Sí, Raúl. Sí, Raúl. ¿Cómo ves el tratamiento de la enfermedad? Estamos hablando de la fascia, de la cojera, de el caso de la vegetariana, algo depresivo, negativa, psiquiátrico. ¿En términos realistas o en términos metafóricos? El tratamiento es un tratamiento onírico, metafísico, muy poético. La autora es como una doctora de sí misma con este experimento de ventriloquía que
crear este personaje femenino raro, enrarecido por los demás, enajenado por los demás, apartado por los demás, y que ve en el griego esta habitación silenciosa en la cual refugiarse y ser ella misma, ¿no? Entonces son aproximaciones, diría, casi médicas de estas rarezas patológicas, palabra que tomo de una de las compañeras de tertulia, que hace que todo esto sea más interesante. O sea, es todo aquello que Oliver Sacks, el doctor norteamericano experto en raras enfermedades, no pudo hacer del todo, por más que hizo importantes experimentos literarios. Sacks no llegó a este nivel de literaturización, poeticidad, de dorar la experiencia con la pátina de la literatura y la poesía, ¿no? Y creo que esto es lo que hace de esta historia algo tan diferente, el tratamiento onírico, poético de la enfermedad.